Bueno, bienvenidos nuevamente. Este es nuestro primer conversatorio de los cuatro que vamos a tener este mes. Agradecemos la presencia, la asistencia, el interés de quienes han tenido a bien venir a escucharnos, a dialogar con el profesor Edier Bustos. Mi nombre es Jaime Duván Reyes Roncancio, el profesor Edier Herrán Bustos Velasco, miembros del grupo Investud CN de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y también de la maestría en educación de la Universidad Distrital. Somos profesores del énfasis en educación en ciencias de la naturaleza y la tecnología. Mm, la idea entonces es poder dialogar en la medida de lo posible y pues después del diálogo pues ir abriendo también diálogo con ustedes, los que estén interesados en hacer preguntas o sugerencias también o comentarios. El punto principal que nos recoge hoy está asociado a discutir o conversar alrededor de una pregunta que puede llegar a ser muy sencilla, ¿sí? Que tiene que ver con la manera en que nosotros enseñamos ciencias y si podemos enseñar ciencias a través de historias. Y yo usé la palabra historias porque con Edier hemos discutido en ocasiones la idea de historietas, de historias, de narrativas. Y aquí pues vamos a presentar algunas de nuestras reflexiones. ¿Cierto, Edier? Sí, sí, claro, Jaime. La idea es interactuar luego con ustedes pensando en aquellos que quieran incursionar en el uso de historietas conceptuales contextualizadas en sus investigaciones, o como estrategias didácticas en sus procesos de enseñanza con los estudiantes. Entonces vamos a esperamos que sea enriquecedora para cada uno de ustedes. Igual para nosotros, cada una de las preguntas que ustedes hagan, de los comentarios y sugerencias, son valiosos dentro del grupo de investigación. Entonces, Jaime, Ah, continuemos. sí, sí, sí. Y bueno, mire que pues la idea es pensar cuando enseñamos ciencias. Esto es siempre a través de fórmulas. Esto lo podemos hacer eh, a través de definiciones o de procedimientos. Y nosotros cuando asumimos esos roles, solo pensamos en eso o acudimos solo a ese tipo de estrategias. Y pues siempre pensamos con el profe Edier en el grupo de investigación y en el énfasis en educación en ciencias de la naturaleza que eso no puede ser lo único que ocurra en los diversos, digamos, escenarios de la educación en ciencias. También para lo que nos ocupa hoy es pensar en que la enseñanza ocurre también a través de relatos, a través de preguntas, de experiencias. Es decir, de formas que en últimas nosotros como profesores concebimos formas de narrar el mundo. Entonces, Sí, Edier, no sé ahí qué de- comentan. desde luego, Jaime, hay algo que nos apasiona en términos del uso de las historietas conceptuales contextualizadas es el vínculo que tienen ellas con el contexto territorial vivido o que vive o real que viven los estudiantes. En ese sentido, para nosotros es fundamental ahondar más allá del concepto científico, si quisiéramos llamarlo así, o fórmulas. Además, nos interesa más pensar también en esos fenómenos, esas posiciones que tienen los estudiantes, esas percepciones que tienen los estudiantes de ese fenómeno que quieren estudiar. Por eso confrontarlos con lo contextual para nosotros es fundamental. Por eso la historieta conceptual contextualizada nos permite de alguna manera observar cómo se construyen esas narraciones del mundo de los estudiantes, que es fundamental en nuestro grupo de investigación y en la maestría en educación, obvio. Oh, sí, Jaime, claro. continúa. La interrumpí. Dale. Vale, vale. Y es que, bueno, ahí hay una cosa que hemos siempre pensado a partir de estos hallazgos o de estas intenciones investigativas que devienen en desarrollos ya más juiciosos y rigurosos con los estudiantes con los que hemos tenido la oportunidad de construir estas narrativas. Y es que ahí
un vínculo con situaciones. Hay problemas, hay personajes, hay puntos de vista, pero para nosotros es fundamental que exista la necesidad de explicar algo, ¿sí? Porque la historia como tal puede ser atractiva, pero debe surgir la necesidad de explicar. Y las historias que están allí en las narraciones, pues no reemplazan la ciencia, no es nuestro objetivo reemplazar la ciencia, es más bien servir como una apertura, generar como una especie de puerta, pues para entrar a la ciencia. Y también a veces decíamos para inquirir o preguntar a la ciencia. Jaime, desde esa perspectiva, entonces, ¿por qué Mm. crees que vale la pena hablar de historias o historietas conceptuales contextualizadas en el caso particular de nosotros cuando enseñamos ciencias? Me parece usted un reportero, pero bueno, doc- uy, No, es que surge la pregunta, ¿no? sí, sí. Digamos que ahí las, digamos el tema central de nuestra experiencia que hemos desarrollado durante varios años trabajando con historietas conceptuales contextualizadas, eh, pues como les comentaba, está asociado a la idea de narrar, ¿no? De lo que usamos los profesores para narrar. Y como recurso didáctico o digamos también como mediador. ¿Por qué pensar que la ciencia se debe seguir como enseñando de una manera que nadie la comprenda o la comprenda difícilmente? O sea, que solo sería para algunos. Entonces, más allá de pensar que es que la historieta es un mediador para simplificar, sí es una organización que permite explicar, permite precisamente preguntarse, escuchar al otro y realmente lo que tenemos es una narrativa organizada en viñetas. Siempre organizamos algo que sucede en viñetas, presentamos situaciones que son cercanas, digamos, a la vida de los estudiantes. Y esto surge no solo porque nosotros tenemos experiencia con los estudiantes, sino porque los profesores que están en los colegios también nos cuentan esas experiencias de las diferentes explicaciones que tienen los estudiantes acerca de fenómenos de científicos o de fenómenos naturales o de vivencias relacionadas con la ciencia. Y es a partir de allí que se piensa y se siente que es cercano a la vida de los estudiantes. Integra entonces diferentes puntos de vista e incluye pues un fenómeno que puede ser explicado digamos desde la ciencia. En general las historietas no entregan la respuesta, ¿sí? La única respuesta a lo que sucede allí, a lo que esté pasando en la historia, que son generalmente nueve viñeticas organizadas en una hojita tamaño carta. Lo que hacemos es buscar preguntas, ¿sí? Buscar como que generen discusión, argumentación e indagación. Por eso a mí me gusta insistir que pues las historietas o una historia, digamos, tienen un contenido científico, pero no es lo único. Es más bien una herramienta didáctica que pone tres elementos claves desde mi perspectiva, ¿sí? Y uno de ellos es del mundo de la vida. Ese mundo de la vida, básicamente esa idea del mundo de la vida la traemos de la perspectiva fenomenológica de Husserl, donde se plantea prácticamente, dicho de una manera muy rápida, es el mundo reflexionado, la experiencia reflexionada de las personas, de los niños, de nosotros. Nosotros tenemos experiencias en la vida diarias, pero no todas las experiencias van reflexionadas, algunas son en automático, no generan como una posibilidad de rehacer o resignificar alguna acción o alguna forma de pensar, pero son aquellas experiencias reflexionadas las que se constituyen el mundo de la vida, que algunos podrían llamar aprendizajes previos, ¿sí? Otros podrían decir es que los estudiantes ya tienen ideas y experiencias. Es casi lo mismo, ¿no? Pero digamos desde la idea de Husserl es el mundo de la vida. Pero Sí, también una está el cosa, mundo de la ciencia, perdón, entender el mundo de la ciencia y la interacción, pues, de los personajes. Esos son los tres elementos que quisiera destacar. No sé si tú tienes algo ahí frente a ese punto. sí, es importante destacar la posición del docente investigador, ¿no? Es aquel docente que en su narrativa, a través de la historieta conceptual contextualizada, documenta, analiza, comparte sus experiencias
con los estudiantes, o sea, no se queda se convierte más bien en un actor activo en el proceso, no simplemente es transmisión del conocimiento, sino es esa co-construcción con el estudiante frente a ese fenómeno. Por eso lo lindo y la historieta conceptual contextualizada es que va más allá del concepto, va hacia las intenciones que tienen los estudiantes, el querer conocer. De alguna manera eso lo que hace es motivar y no se queda, valga lo reduccionista con lo que voy a hacer, no se queda simplemente en que el maestro realiza una bitácora del procedimiento. No, existe a partir de esas sistematizaciones que hace ese proceso, existe una transformación en el profesional. Se vuelve un docente investigador, un docente que inquiere frente a ese conocimiento, a ese saber que desea de alguna manera co-construir con los estudiantes, ¿vale? Por eso las voces, las diferentes voces de los estudiantes son muy importantes en el momento de desarrollar la investigación. En ese sentido, ¿por qué contextualizado? Porque lo contextualizado tiene que ver con lo situado. Y lo situado implica que tenemos un contexto, un fenómeno que está en un entorno territorial y ese entorno territorial puede ser desde muchos aspectos visto, desde lo real, lo vivido, lo soñado, lo posible, pero siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos la relación con el territorio, que para nosotros es fundamental en el grupo. No sé, Bueno, Jaime, ahí cuando hablamos mm, de la historieta conceptual también surgen aquellas ideas para que los estudiantes y específicamente los tesistas, cuando utilizan estos artefactos, desarrollan, ¿no? Y es, ¿qué diferencia hay entre usar un cómic, por decir algo, Jaime? Aquellas personas que deciden utilizar un cómic frente a aquellas personas que quieren entrar en el mundo de la historieta conceptual contextualizada. No sé, ¿tú qué vale, opinas frente a esas diferencias o si son lo mismo? pues hay diferencias. En el grupo de investigación hemos asumido una perspectiva que tiene que ver también con una forma de ver el mundo de parte de nosotros como profesores de estos territorios y no como profesores de otros lugares del mundo. Y también desde una perspectiva ideológica. Definitivamente sí consideramos que hubo o hay algunos desarrollos en historietas, el uso de cómics mm, que están asociados a la existencia de personajes ficticios que salvan el mundo cada vez que hay algo que se hace mal a juicio de un sector de la población y llega un salvador. Digamos que esas historietas o cómics no son de nuestra preferencia. Y nosotros no creemos que las soluciones las deba traer un superhombre o una supermujer frente a las problemáticas o formas de comprender el mundo. Creemos más bien que los sucesos, los acontecimientos, las formas de ver el mundo, lo que nos pasa en el barrio, lo que nos pasa en la casa, en la misma escuela, tiene una conexión grande con nuestro papel como sujetos, como personas, como integrantes y mediadores culturales, como personas que intervenimos desde una perspectiva de acción. Entonces no replicamos eso. Lo primero es que nosotros no hacemos esa línea, no trabajamos eso, no trabajamos cómics creados por otros. Lo que hacemos es co-construir esta historieta o esta historia a partir de los tres elementos que mencionaba, a partir de un fenómeno, ¿cierto? Y que le interesa al profesor dinamizar en la clase, pero no porque lo diga el plan de estudio simplemente, porque hay que enseñar presión, volumen y temperatura, sino que cuestionamos un poco el sentido de enseñar presión, volumen y temperatura con algunas situaciones que podrían pensarse en relación con la vida de las personas. La respiración, por ejemplo, y cómo respiramos mejor. Y al respirar mejor, ¿qué podemos hacer frente a, o qué visión tenemos sobre nuestro propio cuerpo, lo bioquímico, lo biofísico, todo eso que también está cargado de contenido científico? Y la respiración como fenómeno se puede constituir con una pregunta alrededor de algo que pasa en una clase de yoga, que se puede poner en una historieta y que se puede llevar al aula para discutir la relación entre las formas de relajación del cuerpo a través de una buena respiración y las ideas de presión, volumen, temperatura, ¿verdad? Y otras que hemos venido, digamos, indagando.
en el grupo Por de eso, investigación. Jaime, por Y eso ya, es importante las voces de los diferentes actores en la historieta. Por eso nosotros, al construir la historieta, tenemos en cuenta que deben haber voces de diferentes actores, ¿cierto? Los sí, que eso aparecen sí. en la historieta. Y esas voces, de alguna manera, da una posición frente al fenómeno e invita al estudiante a Ah, sí. leer, ¿cierto? Y a que el estudiante, de alguna manera, tome una postura frente a alguno de los actores. Y eso le invita a reflexionar frente a ello. Entonces, eso es importante en la historieta. También, además de lo contextual, del territorio también tenemos que tener en cuenta que los personajes tienen que ser lo más cercanos posibles al contexto que vive el investigador. Por eso sí tiene que haber niñas, bueno, dibujos de estudiantes, mujeres, de estudiantes hombres, del que los uniformes sean muy parecidos a los del colegio, no sé qué otras cosas, elementos ahí tendríamos que tener en cuenta también, Jaime. Es que recuerda que lo contextual, aparte de los elementos que su merced citó de lo situado, también tiene que ver con una perspectiva que hemos querido siempre colocar allí pues digamos, de buscar una especie de equilibrio entre que hay estudios en donde se muestra que las respuestas correctas a veces están cargadas de digamos, siempre se tienen la validez algunos géneros sobre respuestas correctas o científicas y también hemos encontrado que pues hay voces de los diferentes géneros o identidades de género que están allí en las historietas que pues procuramos que estén, digamos, en equilibrio y no sobrecargarnos. ¿Qué hacemos nosotros también pidiéndole a una inteligencia artificial contemporánea que nos haga una historieta basada, por ejemplo, bueno, tú puedes saber mucho de diseño, pero basado, por ejemplo, en fisonomías que no son tan similares a las de las fisonomías colombianas, digamos, a fisonomías asociadas a ciertas etnias o, digamos, ciertos tipos de poblaciones en Colombia, sino que están es basadas en plantillas hechas en India o hechas en Estados Unidos o en otras latitudes, y ahí van creándose las historietas. En ese sentido, nosotros sí creemos que lo contextualizado va más allá bueno, tiene también estos elementos que, que vinculan y crean eso de lo situado con un mayor sentido. Yo recuerdo que cuando hacíamos algunas primeras, algunos ilustradores sí tomaban como los manga de todo este fenómeno de hacer un manga y volverlo como estilo manga, pero es porque además así están educando a nuestros ilustradores. Entonces también entrar en esos diálogos de decirle, bueno, es que es importante que tengas en cuenta que esta historieta va para unos niños que son de Soacha y en Soacha hay población de diferentes orígenes étnicos, hay gente desplazada de Venezuela, hay gente desplazada o que migran a Soacha por primera vez a la cercanía a la ciudad de la costa o de otras regiones de Colombia y de diferentes grupos étnicos. Entonces, hacer que el ilustrador también se meta en la carreta de lo contextual ha sido un aprendizaje maravilloso. Y no solo uno, porque hemos tenido alrededor de 5 diferentes ilustradores, unos más protagonistas que otros. Entonces sí es importante pensar que hay un contexto, hay una narrativa que se discute y la idea es, como siempre, pues pensar que un estudiante pueda dialogar con la historieta, ¿cierto? Y a través de ese proceso también dialogar consigo mismo y dialogar con los compañeros. Los estudiantes tienen muchas cosas que decir. Y en ocasiones estas situaciones o lo que llevamos a las clases, esas narrativas, en ocasiones, no siempre, pareciera que bloquearan lo que tienen que decir sobre los fenómenos, las preguntas que pueden hacer. Sí hemos descubierto que hay unos desarrollos en las investigaciones que hemos podido, digamos, colegir. em, y sobre lo que buscamos, ¿no? Sobre lo que buscamos acerca del uso de las historietas en el aula. Y en ese sentido, yo recuerdo que habíamos pensado, Eddie, bueno, en unas dimensiones. Hay unas, por ejemplo, porque siempre había como el afán de que
bueno, eso sí sirve para algo, o sea, eso solo como pasa gracia, es como algo como lúdico, o más bien tiene otro sentido, pero pues hay que investigarlo, y cuando lo hemos investigado hemos encontrado algunos aportes en ciertas dimensiones que me gustaría que, por ejemplo, tú comentaras algunas, hay una dimensión que era la conceptual, recuerdo muy bien, Sí, no sé si puedas como... cuando estábamos trabajando la conceptual, que en todas los ejercicios de investigación que hemos desarrollado, lo conceptual también emerge, obvio, es fundamental porque no podemos desconocerlo. No obstante, aquí aprovecho para hacer una invitación al auditorio. Si quieren saber más sobre historietas conceptuales contextualizadas, en el RIUS de la Universidad Distrital, tú colocas historieta conceptual contextualizada y aparecen las diferentes investigaciones que con nuestros estudiantes hemos desarrollado. Y allí que hemos encontrado expresiones de los estudiantes frente al concepto de polarización, de corriente eléctrica, de descargas atmosféricas, de sustancias gaseosas, de las fases de la luna, de el origen de la vida. Y últimamente en esta tenemos una nueva línea que está ahondando en la idea de territorio, visto desde el territorio como una escuela socialmente construido, desde la escuela como un territorio socialmente construido, y allí hemos encontrado trabajos, digamos, con Ana María Falla, hicimos un trabajo muy interesante cuando hablamos del territorio vivo, el territorio real, con otros compañeros, pues, haciendo alusión al territorio soñado, territorio posible. Toda esta tipología de territorios propuesta y desarrollada por Horacio Bozano la hemos de alguna manera vinculado aquí al grupo de investigación con algunas líneas que trabajamos también con mi tesis doctoral que la dirigió la doctora Adela. En ella también nosotros tuvimos 4 líneas que venimos trabajando también a través de la historieta conceptual contextualizada. Ahí Jaime está presentando algunas de las que hemos desarrollado con los estudiantes y es importante cuando nosotros vemos que el estudiante al utilizar esta estrategia didáctica, de alguna manera se convierte en un actor activo en el proceso. Y lo más interesante también es que como hay una pluralidad de voces, citando a Bakhtin, como hay una pluralidad de voces, eso de alguna manera revierte en el desarrollo del pensamiento crítico. O sea, también de alguna manera la historieta conceptual contextualizada permite que vayamos hacia ese desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, desde lo conceptual, muchos son los elementos que hemos discutido porque el fenómeno no está lejos tampoco de lo conceptual. Entonces, si es un magíster en educación y es de la línea de enseñanza de la ciencia, si es de física, licenciado en física, pues es obvio que lo conceptual en términos del movimiento, por dar un ejemplo, es importante. Ahora, el movimiento en el contexto es lo que nos interesa. ¿Qué pasa con el movimiento en el contexto? ¿Qué pasa cuando muchos ven física todo el tiempo y cuando tienen que cambiar un interruptor, hay veces uno dice, bueno, ¿y qué pasa cuando no son capaces de cambiar un interruptor? ¿Por qué es? Entonces uno empieza a trabajar esas dinámicas de lo contextualizado y la relación del concepto frente al hacer, al desarrollo, al ser competente. También tenemos otras dimensiones, ¿no, Jaime? Como la argumentativa, creo que también la hemos trabajado. Sí, pero es importante destacar un poco de lo conceptual, porque creemos que hay un aporte en lo conceptual adicional de lo que su merced ha venido diciendo. Es, por un lado, hay una identificación de ideas que tienen los estudiantes. Ahí, cuando la historieta se presenta, es como digamos, una herramienta que detona licitaciones y preguntas que surgen es de lo que el estudiante tiene en su mente, o lo que llamamos ideas previas. Y por otro lado, conceptualmente, se ayuda a formular preguntas y explicaciones, porque es que creemos a veces que conceptualmente el aporte de desarrollar una didáctica o una herramienta es que el estudiante me repita las definiciones y me resuelva los Sí, ejercicios no. del libro, pero creo que conceptualmente nosotros hemos encontrado que hay una conexión también con relacionar los conceptos de la ciencia que yo estoy preguntando en la historieta con situaciones concretas. Y otro elemento es que
Conceptualmente sí se aporta en pasar de una opinión. Yo opino esto que veo en la historieta que un niño discutió con la profe o con los compañeros sobre un fenómeno determinado, y hay un movimiento hacia una explicación más elaborado. Ese aporte también es clave en esa dimensión, digamos, conceptual. Todos esos elementos, digamos, nos permite decir que la historieta está permitiendo que los estudiantes pues no empiecen con definiciones, ¿sí? ¿Qué es sonido? ¿Qué es evolución? ¿Qué es el Mm. DNA? Sino más bien empiecen es con situaciones que requieren explicación que inteligentemente el profesor ha conectado en una historieta y que tiene que ver conceptualmente con lo que, pues desea posicionar en el ambiente de aprendizaje o lo que tradicionalmente se conoce como desea enseñar, el contenido que desea enseñar. Y sí, la otra dimensión es la argumentativa. La argumentativa, ¿por qué? Porque aunque pues en el grupo, pues nosotros no nos hemos definido, no nos hemos marcado tampoco con una línea específica de argumentación, como sí lo tienen otros énfasis perdón, otros grupos de investigación de nuestro énfasis en educación en ciencias de la naturaleza y la tecnología de la maestría en educación. em, pues allí también se puede dialogar con ellos. Pero hemos encontrado que desde una perspectiva bastante, digamos, pues, muy conectada con estas ideas de argumentación, cuando una historieta se presenta situaciones con varios personajes, con explicaciones diferentes sobre ese personaje, perdón, sobre esa situación, los estudiantes entonces tienen la oportunidad de comparar puntos de vista. La acción de comparar aporta en el proceso argumentativo. Y cuando estamos comparando, yo tengo que defender una idea. Entonces uno ve que el estudiante dice, no, yo creo que el niño mono o el niño Camilo, que se llama el niño mono, supongamos, tiene razón por tal idea o por tal cosa, ¿sí? Entonces el estudiante está justificando con razones. Y eso tiene que ver con argumentación. Y obviamente estamos generando discusiones en pequeños grupos. El protocolo hace que primero leas la historieta, se te surgen algunas dudas y luego vas y compartes con amigos o compañeros. Entonces se genera la argumentación desde la idea de la construcción colectiva en pequeños grupos, de explicaciones, de preguntas. ¿Y qué pasa? Hemos insistido en un término que seguimos trabajándolo con Edir desde la idea de la autenticidad de la pregunta, porque Ajá. siempre hemos dicho es que hay que romper la estructura de que las preguntas buenas y auténticas son las que llevamos los profesores. Pues no siempre. Y si llevamos los profesores la pregunta buena, si llevemos la historieta, pues estamos cercenando de alguna manera la posibilidad de generar preguntas por parte de los estudiantes. A ese nivel de autenticidad es al que nos referimos. Es decir, son preguntas auténticas porque surgen de la historieta en la relación con el individuo. Y yo puedo tener preguntas como, ¿y por qué tienen todos el uniforme rojo, profe? Esa pregunta también es auténtica, también es válida, pero también puede haber situaciones de, ¿y por qué talaron todos los árboles alrededor del colegio? Es que ahí dice que construyeron unos edificios, profe, y en el colegio mío donde estudiaba antes o en el barrio pasa algo similar. ¿Por qué pasará eso? Digamos, ¿por qué no, por qué permiten eso? Preguntas auténticas sobre fenómenos asociados a la educación ambiental, a las prácticas ambientales, a las políticas ambientales, que cuestionan y evidentemente pues seguimos convencidos de que hay elementos de la dimensión argumentativa. Sin embargo, su merced sí hizo algo también, y yo también he trabajado en la parte de emociones y motivación. Y ahí qué, ¿cómo va la cosa? Sí, cuando estamos hablando de las emociones, está en términos de la comprensión. ¿Qué podemos encontrar de cuando estábamos hablando de las emociones? Pues tú lo has mencionado, cuando el estudiante se enfrenta frente a esa realidad que se propone en la historieta, ¿cierto? A partir del contexto, de alguna manera hemos encontrado que algunos estudiantes se han visto como en choque frente a esas realidades porque de pronto es algo que ellos tenían en su interior y no lo habían exteriorizado, y en la actividad didáctica les permite que exterioricen eso a partir de narrativas, preguntas, comentarios y demás. Eso es súper importante, pero también lo que le pasa al docente, ¿no?
que hemos encontrado también que el docente también causa cierta ansiedad porque no sabe qué le van a preguntar. O sea, pueden surgir tantas preguntas, tiene que estar activo frente a eso de todas maneras le causa ansiedad al docente. O sea, ¿qué mirar a preguntar los estudiantes? ¿Qué saldrá de esta historieta? Y eso es lo que hace lindo la historieta. O sea, que la autenticidad de las preguntas, pero también de los comentarios del docente son importantes. Eso de alguna manera, en esa parte emocional, siempre se ha visto, por lo menos lo hemos develado en cada una de las investigaciones. Ahora bien, también podemos mirar la comprensión, ¿no? Esa comprensión que tiene frente a esa situación, a cómo la reconocen, a qué tan cercana es frente a las vivencias de ellos. Por eso cuando creamos la historieta conceptual contextualizada con nuestros tesistas, es un trabajo mancomunado frente a ese desarrollo que estamos haciendo. No se deja a la deriva, siempre se discute, porque es una cosa que se debe crear y tenemos que hacerlo lo más cercano a la realidad de los estudiantes. Así, de alguna manera el estudiante se ve confrontado. Lo que nos interesa también es eso, ver la confrontación académica frente a esas dinámicas que se perciben. Ahora bien, también podemos ver que en lo contextual también es importante. ¿Por qué? No partimos de situaciones hipotético-imaginarias como las se llamaban en algún momento en mi investigación, sino lo llamamos reales, situaciones reales. Esas situaciones reales también evocan lo elicitador en cada una de las actividades y acciones pedagógicas que se hacen. Respecto a la naturaleza y la tecnología, también es evidente la relación que existe frente específicamente a esa sistematización de las actividades que encontramos, ¿no, Jaime? O sea, cuando el estudiante tiene que hacer la sistematización de la historieta, que creo que también causa mucha ansiedad. Tengo el diseño, la validación, la implementación, pero ahora la sistematización de esas actividades didácticas que debe hacer el tesista. No sé tú qué nos comentas al respecto. Bueno, el proceso ya lo hemos venido exponiendo en otros momentos y charlas y conferencias en donde se hace el guión a partir de esas realidades que detecta el profesor o la profesora sobre preguntas que tienen acerca de un fenómeno o varios fenómenos, se diseña con el ilustrador y se lleva esto a a la clase, ¿no? Pero pues como generalmente forma parte de un protocolo de investigación, pues tenemos ahí organizado ese protocolo de unas fases que el profesor debe, digamos, atender en la medida de lo posible o organiza con nosotros. Pero básicamente es la recolección de la información que brinda esta historieta alrededor de las interacciones de los estudiantes. Al principio recuerdo que las primeras historietas teníamos una hipótesis que era los estudiantes deben saber, o sea, tenemos que lograr que los estudiantes produzcan preguntas. Y entonces, después más o menos de 10 historietas creadas, que son alrededor de unos 9 o 8 trabajos de grado, pues ya habíamos demostrado que sí, la historieta genera preguntas auténticas. Y luego dijimos, bueno, pero esto tiene que llevarnos a algo más, que es como un nivel de acción y experimentación. Y ahí fue cuando pasamos a la fase de que los estudiantes propusieran una pregunta asociada a la historieta para resolver en clase, de manera que esas preguntas fueran resultado de un consenso, pero la abordaran teórica y experimentalmente en la clase en la medida de las posibilidades. Y esto es, pues eso disparó mucho más digamos, abrió mucho más las posibilidades de la historieta en los alcances de la acción experimental. Y allí es donde también todas las dimensiones motivacionales y emocionales juegan. Juegan porque los estudiantes pues encuentran otras formas de trabajar a partir de sus propias preguntas dialogadas con el profesor en equilibrio con el plan de estudios. Esas tensiones que su merced dice, yo sí las reconozco. Sin embargo, yo también reconocería que siento que hay más felicidad. O sea, el profesor
termina siendo como más, está más, a pesar de que pasa por esas situaciones tensionantes, Sí. siento que de alguna manera dice, esta vaina sí sirve, o sea, esto sí me está generando que los estudiantes midan esto, hagan estas tablas, revisen esto, prueben sus propias ideas, vayan y pregunten al mamá, a la mamá, al papá, a los abuelos sobre algo, ¿sí? Y conecten con el mundo de la vida. Entonces el profesor se va dando cuenta de ese valor y eso también hay que reconocerlo en términos de motivación y emocionalidad. En cuanto a motivación, nosotros usamos siempre en el protocolo una escala adaptada de un experto que publicó una escala, un estudio, bueno, un estudio sobre motivación intrínseca y Ujú. extrínseca, y pues eso también lo hemos venido, digamos, articulando. O sea, lo que voy es que la emoción no es un adorno, no es un adorno del aprendizaje, ¿sí? Permite abrir o cerrar posibilidades para que la gente comprenda. Y la historieta cumple un papel bonito, o digamos adecuado, contextual, sinérgico, llamémoslo así, porque el estudiante es convocado, ¿sí? Es convocado por la situación. La reconoce cercana, siente que tiene algo que decir, ¿sí? Y amplía esa posibilidad de indagar y hacer. Por lo tanto, sí creo que ese punto clave de la parte emocional pues es interesante. Pero esta tiene como dos caras, ¿no? La idea de los estudios que hemos venido haciendo sobre el uso de las historietas y las emociones. Ahora, hay una dimensión que lo que su merced decía que era lo contextual, pues porque reafirma la idea de contextual, al fin y al cabo, Sí, porque le pusieron ese apellido, ¿cierto? Porque además es largo y hay que decir historietas conceptuales contextualizadas. Entonces, resulta que hay que mantenerse en esa identidad porque eso contextual es lo que, digamos, nos permite dar el sello, ¿sí? Eso es lo fuerte, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues las historietas conceptuales contextualizadas que vinculan los fenómenos científicos lo hacen es desde la parte social, desde la parte ambiental, desde la parte cultural, desde los dichos, desde las creencias, desde las ideas, y mucho de lo que dicen las personas en la región, en el barrio, en lo que el profesor escucha a sus estudiantes y puede plasmarlo allí. Entonces sí hay una posibilidad de esa conexión. Ahora, lo que tú mencionabas, porque pues tú eres el experto en territorio con la profe Adele, hicieron un excelente trabajo alrededor de la enseñanza de las ciencias, la perspectiva intercultural y el territorio. Y ese enlace con esa idea ha facilitado también revisar lo contextual, ¿cierto? Trabajar y afianzar lo contextual con los problemas del territorio, porque no es lo mismo que yo lleve una historieta de este orden a un contexto donde esas problemáticas no tienen sentido, ¿sí? Un lugar donde todo está limpio, todo está ordenado y todos tienen una conciencia y de acción exquisita y nadie tira un papel y todos reciclan y todos reusan. Y bueno, entonces ahí ya esa historieta puede ayudarse como para decir, creemos una para este contexto y problematicemos. Entonces, Jaime, ¿te acuerdas? Qué sí. pena te interrumpo. ¿Te acuerdas cuando fuimos y presentamos la historieta en un evento de territorio que incluso una doctora Julieta Frediani nos decía que Ah, lo más sí, que ella le veía mucha utilidad a la historieta, incluso Argentina, desde la creo. educación no formal, pues estamos hablando de geografía, ¿no? Pues ellos pensaban en las comunidades y cómo con la historieta conceptual contextualizada puede ir a una comunidad y mirar cómo la historieta en realidad está la ciencia, si me permiten, el contexto y el fenómeno y cómo la historieta logra de alguna manera como artefacto, si me lo permiten, esa relación entre contexto, ciencia y fenómeno. Entonces Julieta nos decía, qué bonito, ahora voy a tratar de implementarla en educación no formal. Entonces, no sé, nos toca después, aprovechando esta charla, que surge esta Recordó, idea, ya comunicarnos con Julieta. recordó a Julieta, pero eso Sí, a estuvo muy Julieta bien, claro, Frediani. Sí, claro, porque, dile, perdón, porque es importante, a ver, porque nosotros creemos que, siempre creemos que, o discutimos cuál es la acción del estudiante. O sea, ¿qué pasa con el estudiante frente a las diferentes actividades que hacemos nosotros los docentes? ¿Qué hemos encontrado con la historieta conceptual contextualizada? De ahora en adelante va a ser HCC. ¿Qué hemos encontrado? Pues que el estudiante se convierte en un actor activo. O sea, es un lector activo del proceso. Hay una interpretación de situaciones.
siempre se formulan preguntas. No existe una historieta conceptual que no hayamos utilizado que no, de ella no funjan preguntas. En el estudiante también, el estudiante se vuelve parte de un grupo y discute en el seno del grupo. Es un sujeto de crear hipótesis. Es lindo porque el estudiante crea sus propias hipótesis frente a ese fenómeno, porque no sabe, en realidad él no sabe cuál de los cuatro personajes es el que tiene la razón en principio. Tendrá que discutir, entonces él crea hipótesis frente a ello. Y otra cosa importante es que lo invita a hacer indagación, experimentación e indagación para llegar a tener certezas frente a eso que está desarrollando y así producir explicaciones. Creo que la posición del estudiante o el papel que juega el estudiante como un actor dentro de ese proceso es fundamental. O hemos encontrado que eso es fundamental. Pues me hace recordar que también hice un taller hace 2 años con una profesora del otro énfasis de la maestría en educación, que es de Ciencias Sociales, Ética y Política, la profesora, la profesora Liliana Piscinato. Y ella pues me pidió que socializara eso allí en ese campo. Pues a mí también era como interesante ver cómo se dialoga, ¿no? Entonces hice un taller, llevé una historieta, creo que fue sobre accidentes de tránsito, y allí pues yo les planteé sí, lo mismo, vamos a vivir el taller como lo hacemos con los estudiantes, y pues llevé el material y empezaron a surgir todas las preguntas alrededor de ese fenómeno. Obviamente ellos, desde la perspectiva de las ciencias sociales, las problemáticas de movilidad, porque recuerdo que creo que Liliana trabaja mucho sobre ese tema, que me parece maravilloso, pero algo que rescatar, y es que también encontramos es que es a partir de esos procesos de interacción con otros grupos, de otros énfasis de la maestría, en otros lugares de Latinoamérica, si nos estamos dando cuenta que la historieta como un artefacto permite esos diálogos y permite nuevos usos. Yo no me imaginé, por ejemplo, que ellos dijeran, esta historieta sobre accidentes de tránsito me sirve a mí mucho, porque nosotros hacemos, ¿cómo es que hacen ellos? Recorridos por Bogotá para conocer la historia digamos, elementos de la sociología del territorio de Bogotá. Entonces, también, pues hay cosas que pasan, accidentes y todo, bueno, pero dijeron, y podemos nosotros también crear las nuestras. Entonces, sí tiene un potencial impresionante este material. Estamos muy orgullosos, muy felices de poder seguir, digamos, produciendo e investigando esos alcances. Y por También les eso, comentamos, digamos, Jaime, también sí. aprovechemos para comentarle al auditorio el trabajo que hicimos en el CIETA, el evento de CIETA que acabo de terminar, de territorio, con el concepto bueno, el concepto, la idea de deforestación, que es un fenómeno que nosotros estamos viviendo continuamente, y la posición que tuvo un grupo de profesores de la Universidad del Tolima frente a ello. Creo que hicieron una invitación incluso para poder trabajar conjuntamente con ellos en términos de utilizar la historieta conceptual, en términos de aquellos fenómenos que en Tolima se están vivenciando, esos fenómenos territoriales que se viven en el Tolima. Entonces creo que es importante verlo, que no siempre, o sea, no se va a quedar solamente en una actividad didáctica, no, es un instrumento que facilita diferentes procesos en diferentes contextos. Me están recordando que tenemos es tareas, porque Sí, a la profesora de Argentina toca volverla a conectar y a los profesores del Tolima. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, hay otro elemento ya, digamos, que quisiera destacar en relación con estos desafíos. Pues este conversatorio ya está a puertas de cerrarse, y abrir los comentarios del público también. Hay unos desafíos, ¿cierto?, que hemos podido pues consolidar hasta ahora, ¿no? Digamos, y es muy, pues, digamos, es retador, se constituye en un reto para no improvisar, no simplificar demasiado, ¿cierto? La enseñanza de las ciencias no es nuestro interés, no es nuestra motivación principal, pero yo creo que ese desafío que lo comentaba el otro día, profe Edier, o sea, qué cuidados, no sé, recuérdame algunos cuidados cuando usamos
narrativas, esas historietas en la enseñanza de las ciencias, qué retos tenemos ahí para seguir profundizando, que también puede servir para invitar a colegas, a los amigos de las personas del auditorio que nos están escuchando, asistiendo hoy, que se pueden involucrar con nosotros en nuestro grupo de investigación o en la maestría en educación. Bueno, creo que algunos de los elementos ya lo hemos citado durante la charla. Tenemos que mantener el rigor frente a lo que estamos desarrollando, diseñar situaciones no artificiales. No podemos, siempre hay una tendencia, ¿no? A eso hipotético, imaginario, crearlo, no. Tenemos que pensar en esas situaciones que sean contextualizadas. No podemos dejar de lado ello. Evitar que la historieta sea un adorno. La historieta no es un adorno, la historieta no, por eso no es un cómic. Ujú. La historieta en realidad es un artefacto didáctico, ¿cierto? Lo otro es que siempre tenemos que acompañar las discusiones. O sea, también eso nos ha permitido nosotros como investigadores, seremos investigadores activos en la medida en que acompañamos todo el proceso desde el diseño, la validación, la implementación en análisis, la sistematización, siempre vamos a estar involucrados en el proceso. Y hay algo importante, la devolución que encontramos en la historieta, o sea, tiene que ser un ciclo, yo siempre hablo del bucle, iniciamos, pero tiene que terminar porque los estudiantes deben conocer todo lo que encontramos, ¿cierto? Junto con ellos que se encontró en esas discusiones. Y formar a los docentes en el diseño. Es importante que ellos reconozcan cuál es la estructura, formarlos en el diseño, reconocer que nosotros no somos diseñadores, valga la palabra, y que hay unos profesionales que también nos ayudan en la creación de la historieta. O sea, mis ideas las plasma alguien y nosotros las miramos, las observamos, hacemos devolución al diseñador para que el diseñador haga correcciones, nos las devuelve y demás. Y hay otra cosa importante y es la segunda o tercera lengua que tenemos que estar ahí incluidos, ¿no? O sea, Ujú. tenemos ya Ah, historietas sí. en inglés, tenemos historietas en español, pero creo que deben incursionar a historietas en portugués y en algunas lenguas autóctonas y de pronto vamos a trabajar con comunidades indígenas, sería súper lindo poder trabajar una historieta conceptual contextualizada con comunidades ancestrales, sería súper lindo trabajar en ese contexto, que Hay creo que es un, tenemos todas esas líneas para poder seguirnos dirigiendo. bueno, Dime, Jaime. hay una en Turkish que hicimos con la profesora de la Universidad de Mármara de Ah, Turquía sí, sobre la enseñanza de las matemáticas. sí, Pero sí, sobre tienes el razón. concepto del límite, fue que El trabajamos límite, con sí. la profesora, sí, es un artículo que tenemos con la profesora de Turquía, era ella. Sí, de la Universidad de Y Mármara. le interesó el trabajo con historietas y hicimos un trabajo muy lindo sobre el concepto de límites, utilizando una historieta conceptual contextualizada y la implementamos en dos contextos. Esto es lo lindo, que fue un contexto de una universidad en Turquía y otro contexto, la universidad distrital. Sí. Entonces, es súper interesante también. Pero tienes razón, hay que seguir avanzando como en esa parte. Y yo quisiera como simplemente señalar allí que es que esta narrativa pues tiene mucho potencial. Pero es que no basta con construirla, tenemos que siempre tener esa intencionalidad didáctica, esa intencionalidad formativa, pedagógica, ¿cierto? Esa ideología que estaría a la base de nuestra interacción con los estudiantes. Una buena historieta conceptual contextualizada no se limita entonces a presentarme pues dibujos, no se limita a presentar algo que no esté en situación que discurra, que sea, que tenga un origen y que tenga como una especie de desarrollo. Más bien, la historieta conceptual contextualizada lo que hace es presentar situaciones que son o resultado de investigaciones sobre las ideas de los estudiantes acerca de ciertos fenómenos, o resultado de las vivencias de los docentes sobre las explicaciones o creencias de los estudiantes sobre esos fenómenos, y en ese diálogo es que se conectan las formas de ver el fenómeno en la historieta. Pero creo que el reto siempre para los profesores va a ser que tiene que provocar eh, que pues algo que a veces puede uno decir que hoy en día puede sonar como raro, ¿no? Tiene que provocar pensamiento. Pues parece raro, pero es que, como dicen por ahí, pensemos, por favor, leamos y pensemos.
tiene que provocar preguntas, ¿cierto? Permitir que el estudiante pues avance desde elementos de opinión hacia explicaciones más profundas. Nadie tiene la fórmula, nosotros no la tenemos, la estamos todo el tiempo evaluando con un protocolo que va cambiando y demás. Pero ese es un reto importante cuando se asume esta tarea y además es, para mí, siempre ha sido más reconfortante y para los docentes que han participado, terminar comprendiendo el valor de esta, de esto, es que va más allá de los conceptos, ¿cierto? Entonces hemos recapitulado que aquí también hay experiencias, decisiones, valores, ¿cierto? Emociones. Y Jaime, es en esa ayudar, dirección, pues hay que moverse también, claro, señor. Jaime, porque podríamos pensar que enseñar ciencias no es únicamente enseñar conceptos. Podríamos ir más allá si quieren. Podríamos pensar de que es ayudar a los estudiantes a construir explicaciones sobre el mundo, la relación con el aprender, con su vida, con las formas de preguntar, con las formas de discutir, con las formas en Ujú. que ven su contexto, su territorio. Eso para nosotros es fundamental y creo que en esa línea debemos seguir construyendo nuestras historietas y discutiendo con los estudiantes. ¿Me recuerdas la última, bueno, el jueves pasado que tuvimos la socialización en el grupo de investigación de avances que decía Giovanni Cardona sobre su tesis doctoral en educación, que compagina bastante con esto para seguir invitando a otros colegas, y es la relación con el saber, que es la relación con, o los saberes, Ujú. diríamos acá, que me parece clave mencionarlo, que también es importante pues seguir ese reto de trabajo con las historietas. Hemos visto entonces también una evolución, ¿sí? Desde el 2017 hasta el 2026 de nuestro grupo de investigación en muchos campos que aquí están a grosso modo, pero también hay unas nuevas preguntas, ¿cierto? Nuevas narrativas. Estamos trabajando con la profesora Patricia Romero, que con ella empezamos la producción de historietas en 2017, pero en ese momento con Patricia no las llamamos contextualizadas, fue después de otro estudio que hicimos, donde ya dijimos esto tiene un sello muy particular de parte de nosotros. Pero digamos, el trabajo con las emociones y el aprendizaje de las ciencias o la relación con el saber científico, sí ha empezado a jugar parte de nuestras producciones últimas de historietas, la inteligencia artificial, la investigación de la práctica docente. Y en esto de la investigación de la práctica docente, pues va a profundizar mucho más la próxima sesión, el próximo jueves, la doctora Adela Molina, con una colega acerca de la investigación y la práctica docente desde una perspectiva que no es de historietas, sino que pues es una invitación a los que asistieron hoy a seguir asistiendo a este conversatorio, estos 4 conversatorios, para poder ahondar en otros temas. De que el énfasis en educación en ciencias de la maestría en educación ha venido trabajando desde los grupos de investigación. La maestría en educación pues seguirá aportando a todo este proceso de formación y pues les recomendamos a quienes quieran divulgar la, la apertura que tenemos de la cohorte del 2026-3 todavía, abierta hasta julio 1, pues para que se inscriban a la maestría y puedan seguir haciendo sus indagaciones y demás estudios. Y básicamente finalizaríamos esta charla con esta frasecita, pues las historias permiten entrar en la ciencia desde las preguntas y los contextos. Quedamos, no sé, Díaz, si quiera señalar algo y está abierto el micrófono para los que quieran participar o comentar o el mismo chat. Sí, en algún momento nosotros discutimos, Jaime, sobre que la Ah, historieta no, Adela quiere hablar. que la historieta no simplifica la ciencia. Partamos del principio de que las HCC no simplifican la ciencia. Estas son estrategias didácticas que bien diseñadas permiten que los estudiantes entren en ella desde sus preguntas, sus contextos y sus formas de comprender el mundo. Para nosotros es fundamental esto a manera de cierre en este conversatorio. Ahora sí, el auditorio. Profe Adela, bienvenida. Hola, hola Hola Hola, Adela. maestra, ¿cómo compañeros, qué estás? chévere verlos. Una charla muy rica, primero que todo, muy, Gracias. eh, mm,
como yo, ¿cómo podría decirla? Fácil en el sentido de comunicativa, hacerla así entre dos me parece muy interesante. Bueno, aprendí mucho, yo sigo, pues he seguido como este tema de ustedes. Eh, yo pienso pues lo siguiente, una cosa que yo aprendí hace mucho tiempo sobre las preguntas de los estudiantes y el temor, que es una cosa que ustedes decían, el temor del profesor de que me pregunten cosas que yo no sé. Y yo creo, yo encontré hace como 40 años en un trabajo que hice con mis estudiantes de la práctica pedagógica de licenciatura en educación para la infancia, y era que ellos querían, era sobre precisamente preguntas abiertas, cómo trabajar con preguntas abiertas y cómo ir estructurando, digamos, un desarrollo con los niños y las niñas. Y yo veía que los profesores estaban como trancados. Decía, bueno, pero ¿qué pasa con las preguntas que han hecho los niños? Que mire todo lo que están diciendo. Decían, no, profesora, es que no sabemos las respuestas. Entonces ahí hay un problema muy serio, ¿sí? Y yo dije, bueno, llegamos a la conclusión de que no importa si no sabe las respuestas, involúcrese aprendiendo también, ¿sí? Y digamos como que ese tema se distensionó bastante y entendieron que pues las personas, ellos podían involucrarse en un proceso investigativo con sus estudiantes, ¿ves? Y entonces a mí me parece eso muy interesante que se supere, que hayan herramientas, estrategias, metodologías para poder superar eso, porque todavía el profesor tiene como eso, si el profesor y la profesora tienen eso en la mente. La otra es, digamos que me gusta eso de lo espontáneo, pero no cae en el dejar hacer. Sí que es una crítica que siempre se le hace a cuando se trabaja con preguntas abiertas, que incluso se maltrata, ¿sí? Se juzga al profesor y a la profesora porque se trabaje con lo que los estudiantes dicen. Entonces, no es que no sea que sea espontáneo, no quiere decir que no sea planificado, que no se tenga claridad de lo que se va a hacer, me parece que es una elemento importante. Y la última, como para dejar a los demás que quieran intervenir, es el concepto de artefacto. Pues ya que ustedes hablaron de esto, hablaré del artefacto, un trabajo que estamos haciendo también. Sí, ya unas construcciones de los artefactos interculturales de mediación pedagógica. Hay muchas cosas que tienen sintonía, ¿cierto?, entre estos dos trabajos. Muchas gracias. Yo espero que nos veamos el jueves, ¿cierto?, en la próxima charla, pues Dubán y el grupo me han dado la oportunidad de hacer ahí en la maestría. Claro, profe, confirmado Claro, viene Luisa maestra. Fernanda, Confirmado. ¿Con Luisa? sí, o sola tú. No, yo creo que es mejor con Gonzalo o Rosa Inés, con Gonzalo porque él está construyendo los artefactos, pero miraríamos, sí, Vale, con vale, me quién. confirmas. Sí, Pero sí, genial, yo te genial, profe, muchas gracias. Excelente. ujú, no, no. Claro que sí. Bueno, creo que no hay más preguntas. ¿Alguien tiene algo, otra pregunta, comentarios? Yangesit. Buenas noches, profe Diez. Buenas noches, mi profe Jaime. Buenas noches. Buenas Pues yo, noches. ay, déjame por acá, es que he estado como maluco. Bueno, yo quería comentarle al profe Diez y volver como a repasar una de las tareas con el profe Duan. Yo apliqué una historieta en mi curso de física mecánica sobre las diferencias que hay entre un motor eléctrico y un motor a combustión.
Pues, digamos como a modo de comentario y no para uno extenderse tanto, pues una de las, digamos, de las razones o de las, mejor, de los cambios que me hizo proceder la implementación de la historieta, es que nosotros también debemos comenzar a cambiar el modo de evaluación y de pronto hasta el mismo desarrollo de las clases. Con la implementación de la IA, pues a veces como que los mismos chicos creen que tienen la solución bajo la manga, pero el poder de la pregunta, como lo están haciendo y como decían ahora en la charla, hace que de pronto los estudiantes se apropien un poco más de lo que ellos están viviendo en su cotidianidad, en su entorno, y eso hace entonces qué tan potente es la herramienta que se está manejando. En ese orden de ideas, pues me parece una didáctica muy buena, me parece, vuelvo y recalco, lo mejor es el poder de las preguntas y que con ella ya después como que las respuestas es lo más, digámoslo así, pero no es que sean tan sencillas, pero pues ya tienen la documentación para poder resolverlas. Pero hasta que uno mismo no se hace la pregunta y coja el interés por profundizar en un tema, pues creería que se pierde ese tipo de motivación. Entonces ese sería como mi, digamos, mm, como mi conclusión general acerca de la utilización de estas historietas. Muchas gracias, Jessy. Vale. Muchas gracias, Jess. Bueno, compañeros y compañeras, Puede intervenir ahí como para... Ah, no, claro que ya. sí. Hay otra persona, no, hay otra persona. Entonces No, no. después, si les parece. Johan Dale, sí. Sebastián Bolívar. Buenas noches a todos. Bueno, esperando que estén muy bien. Yo el viernes pasado, digamos que implementé una actividad frente a las historietas, ¿cierto? Resulta que la idea era que los estudiantes se apropiaran de un animalito de la reserva Vanderhamen, ¿cierto? Y a través de digamos que de esta herramienta, le buscar una solución a algún problema que ellos tuviesen dentro del colegio. Normalmente el colegio es campestre y está cerca del humedal La Conejera. Entonces, yo tuve un reto, digamos que, y es, primero, implementar esta herramienta que no la conozco muy bien. Yo me atreví cuando escuché al profe Duván, yo decía, ¿cómo así que cómics en ciencia? ¿Cierto? Entonces, primero agradecerle porque nace algo no solo para mí, sino para los profes de ciencias del colegio, y es una herramienta que realmente motiva, ¿cierto?, al estudiante a contarnos también lo que piensan, en este caso, ¿cierto?, y aprovechando el Día Mundial del Medio Ambiente, sobre cómo cuidar esas especies que hay allí. Estuve revisando hace poquito el libro que escriben ustedes y veo que esta actividad, pues, hay que seguir aprovechándola. Yo pensé, ¿cierto?, de una manera inicial que terminaba como que el cómic era el producto final y veo que no. Veo que desde allí el profesor como que puede analizar muchísimas cosas que pasan en su clase y nada, creo que eh, digamos que esta charla ya al final, perdón por llegar de pronto a la hora que llegué, me deja eso, como ya poder darle la siguiente instrucción al profe y es, bueno, leamos realmente qué están escribiendo los niños frente a esta herramienta, digamos que con esta herramienta. Entonces es eso, profe, y nada, o sea, en verdad yo también estoy como muy motivado con esto y leyendo como lo que ustedes hacen, yo decía, wow, o sea, es una herramienta muy fuerte frente a la motivación que se maneja en la clase de ciencias y nada, o sea, nuevamente felicitarlos y ese era mi comentario. Y les quería contar que aproveché eso para trabajarlo en el colegio en donde estoy. Muchas gracias, Excelente. Sebastián. Cualquier cosa que necesites también cuentas con nosotros. Sebastián. Muchas gracias. Vale. Maestra Adela, ¿ibas a hacer algún comentario, me parece? Sí, a mí me parece que el tema de las preguntas es que cambia
un poco el enfoque de la educación científica o la enseñanza de las ciencias, como la quieran llamar. Eh, Porque ustedes han insistido en toda la charla y el problema no es el problema de los conceptos en sí mismos y por sí solos. Yo insisto, y pues un trabajo que hicimos con el profesor Dino Segura hace muchísimos años, era, digamos, centrar la enseñanza de las ciencias en la capacidad explicativa, más Ujú. que en el uso en el aprendizaje de conceptos exactamente. Cuando se parte de una pregunta, una situación o algo, lo que se está exigiendo, digamos, es la posibilidad de formular una explicación y los conceptos se articulan a esas Ujú. explicaciones. Entonces, me parece que tiene más sentido la enseñanza y la educación científica y el aprendizaje que partir de enseñar conceptos simplemente sin ponerle un contexto, por ejemplo, de pregunta, una situación, etcétera. Entonces me parece que también eso pues enriquece esa perspectiva. Esa es mi apuesta desde hace mucho tiempo, ¿sí? Más que aprender los conceptos, es darle sentido a los conceptos cuando se explica un fenómeno. Excelente, profe, muy Excelente, bien. sí. ¿Cómo nos dialogamos ahí perfectamente? Al fin y al cabo, Dino Segura me dirigió el pregrado. Ya, ya, Algo quedará, pero algo sí, quedó. Sí, sí, algo sí. queda, algo queda. A Dino seguro a ti te dirigió el pregrado y a mí el doctorado me lo dirigió la profesora Adela. Entonces, Bueno, indudablemente tenemos que ya, discutir. ya, ya, claro, claro. Y claro, la idea de la que haga sentido una explicación eh, es muy poderosa porque crea como una especie de reconocimiento. Claro, creo que hay hasta un sentido identitario, o sea, yo soy capaz de explicar algo que me pregunté o que preguntaron y que organizamos con nuestros compañeros y venga, le defiendo mi idea y es que mire que sí sale o mire que sí se puede o revisemos estos argumentos y comparémoslos. Digamos que de alguna manera cuando decíamos lo de argumentación, tiene una alta relación con lo que su merced dice, ¿no? Esa capacidad de explicar, a veces o se cercena o se deja para otros, o Sí, para los que es raro. Giovanni, sí, Giovanni, con la experiencia que tuve este semestre, pues que agradezco. La maestría, yo creo que deberíamos hacer un seminario sobre sentido y Ujú, aprendizaje de las ciencias, ujú, porque es que yo veo que es un concepto vital, ujú. ¿sí? eh, para comprender a nuestros chicos y chicas y nuestros niños y niñas. Yo veo que esa formación centrada en el aprendizaje que nos dan física, no sé qué, evolución, bioquímica, eh, como todo lo que yo vi, es que yo no me acuerdo con toda la cantidad de materia, yo vi histología, microbiología, ecología, evolución, bioquímica, química orgánica, inorgánica, general, o sea, la lista, yo me aterro de todo lo que me hicieron estudiar, porque además cálculo, álgebra, bueno, estadística, bueno, más todo, una cantidad de materias y eso me parece que vuelve como al profesorado como poco sensible, ¿sí? Al otro. Yo he Sí. visto eso y es, por más que uno trabaje y trabaje ese concepto de sentido, yo creo que deberíamos, Duván, Ujú, y Eddie, pues Duván, que tú eres el coordinador, hacer un seminario de sentido y aprendizaje, ujú. ¿sí? Y hacerlo Sí, incluso por diferentes profesores, no sé, o sí. como quieras. Yo creo No, que bien, bien. Excelente. es que todas las líneas, lo que están diciendo ustedes y las líneas, pues otras líneas, todo el tiempo están, digamos, relevando el concepto de sentido.
Mm. todo el tiempo. Pues bueno, una sugerencia. Una provocación. Y excelente porque imagínate que en la charla de la tesis doctoral que está haciendo el profesor Giovanni Cardona del doctorado en educación, él trabaja estructura de sentido. Y sí sería bueno invitar a Giovanni a ese conversatorio también sobre empezar por ahí. Hay que empezar por algún lado en términos también del aprendizaje, en lo que él coge teoría francesa, creo que es de relación con el saber, de Charlotte. Ujú, Entonces, sí. claro, pero él en su aporte de la tesis doctoral, hasta donde yo le entendí, era que proponía una nueva forma de ver la estructura de sentido. Pues lo que tú dices en relación con el aprendizaje, pues cuestionémoslo. De una No vez perdemos nada, sí, invitémoslo claro. y arrancamos por ahí por otro conversatorio. Sí, Gracias, me Adela. parece. No, 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 está Muy bien. bien. Les agradecemos entonces a todos los asistentes el estar pendiente de este conversatorio. Si lo puedo grabar y bajar la grabación al canal de YouTube del grupo de investigación, lo compartiremos o mediante otros medios que a bien podamos desarrollar la divulgación. Los esperamos entonces el próximo jueves a las 7 de la noche con la doctora Adela Molina Andrade, quien precisamente nos ha ratificado la idea de venir a charlar sobre la práctica docente, cómo se investiga la práctica docente, con la oportunidad para que los profesores de ciencias entremos a cuestionar esa práctica docente desde la diversidad y la interculturalidad, digamos que es un elemento clave y todo lo que la profesora pueda compartirnos el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos y todas. Feliz Muchas noche. gracias, compañeros, que estén muy bien. Un abrazo para todos y todas. Feliz noche. Chao, maestra Eda. Chao, Jaime, que estén muy bien. Chao, Adela, chao, Jaime, Chao. chao, Éxitos. Nelber, Sebastián, Yesid, Rocío, Nancy y Ronald. Gracias. Feliz noche, profe Jaime. Igualmente, Yesid. Chao. Chao, profe Diego.